Bueno, pues buenas noches a todos. Buenas noches. Ahora sí ya estamos. Están empezando a usar a todos sus seguidores. Sí, ya. Ahora sí ya no alcanzo a ver quién está ahí. Pero... Araceli. Buenas noches a todos. Vamos a dar la palabra el día de hoy. Así es que vamos a orar, mis hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así es que te invito a que cierres ahí tus ojos y oremos para que Dios te dé una palabra el día de hoy, a ti y a mí, porque todos necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior por su precioso espíritu. Padre mío, danos conforme a tus riquezas en gloria. Te pedimos misericordia, Señor, que nos ayudes y nos des, Señor, que tu precioso espíritu hable a nuestras vidas en esta noche a cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues voy a retomar un poquito el tema de ayer que no se pudo escuchar bien. Y vamos al libro de Génesis 6. Dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad en la tierra? Mucha maldad. ¿Hay alguna diferencia con lo que estamos viendo ahorita? No, hay mucha maldad en la tierra. Y dice el Señor, y el Señor vio que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente ¿qué? El mal. ¿Sí? Y entonces dice en el versículo 6 que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Se arrepintió el Señor y de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Quiere decir que cuando una persona se porta mal, aunque aún no sea hijo, le duele a Dios en su corazón. Porque ahí no había ningún hijo de Dios. Y le dolió en el corazón ver la maldad que había en los hombres, ¿sí? Por eso vemos aquí el Señor, que yo sé que en su presciencia, Él sabía todo lo que iba a suceder. Él decide volver a rehacer al hombre. Y estamos viendo la parte del diluvio. Vamos a Génesis 6:7. Y dijo Jehová, los voy a rehacer. Porque dice raeré, ¿no? Que significa que volver a hacerlos, ¿no? O sea, si los vuelvo a hacer, ¿sí? Volverán a empezar una nueva generación. Y dice, voy a rehacerlos de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlo ¿qué? Creado. Los creó y ahorita el Señor dice, ya le había sucedido con Adán, desde luego con la mujer que Adán le puso el nombre de Eva, los hijos, cómo mató los hijos de Adán y Eva, se mataron unos a otros, dos hermanos se mataron, en fin, y vemos aquí que Dios ama al hombre porque le dolió en su corazón. Pero dentro de todos los hombres ha habido hombres que caminan conforme a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Quieres o no? Dices, mira, aquí vemos un Noé que dice en el versículo 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿cómo era? ¿Varón qué? Justo. ¿Y era cómo? Perfecto.
¿Qué significa ser perfecto? Transformado. Perfecto significa ser como Dios es, ¿no? Mira, deja aquí una marquita en Génesis y vamos a Mateo 7. Vamos a Mateo. Mateo 5, perdón. Dice, dice Mateo 5:48, sed pues vosotros ¿qué? Perfectos. O sea, es una palabra que tenemos que aprender nosotros bíblicamente, no una palabra como el mundo la vende, ¿no? O sea, o como el mundo la entiende. Ser perfecto bíblicamente es ser como Dios. Ser pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es Dios? Perfecto. Es perfecto. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios que mas el Dios de toda gracia que nos llamó, ¿sí?, a su gloria eterna, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él nos perfecciona. O sea que quiere decir que el decir ser perfecto en el mundo es así como ser una persona que no se equivoca en nada o que todo es latina. No, ser perfecto es ser un ser igual que Dios, ¿sí? Porque dice otra vez aquí en el 5:48, ser pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. Él es ¿qué? Perfecto. Ahora, ¿cómo es Dios? Dice, versículo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistas al que es malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Como que a nadie le gusta mucho esta, ¿no? Te pegan en una mejilla y dice Dios, pon ¿qué? La otra. La otra, ¿no? ¿Y cuál es la actitud normal de cualquier persona? No, a mí me las debes, ¿no? Y entonces, aquí quiere decir cómo es nuestro Dios. Que tú le fallas y Él vuelve otra vez a abrazarte. Amén. Y dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, ¿no? Al que quiera quitarte algo, deja que te lo quite y déjale todavía más, ¿no? Dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él ¿qué? Dos. Ah, ¿por qué no? Pues, ¿por qué el fulano no está ayudando? ¿Y por qué yo solito? Hazlo tú. Entonces, ¿cómo es nuestro Dios? Así es nuestro Dios. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sí? Pero yo os digo, amar ¿a quién? Bendecir a los que os hacer el bien a los que os aborrecen. Fíjate, aquel que te aborrece, tú le tienes que hacer ¿qué? El bien. ¿Y eso qué significa? Ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? Es perfecto. Orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que entonces seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Entonces, cuando ves aquí cómo era Noé, un varón ¿qué? Perfecto. Era un varón perfecto. ¿Sí? Dice, era perfecto con Dios. ¿Qué hizo Noé? Con Dios caminó. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué es caminar con Dios?
ser como Él hace, ¿no? Ser como Él es. Por eso, cuando tú lees en el libro de Efesios 5, mira, vamos aquí al libro de Efesios 5. Efesios 5, 1. Ser pues imitadores de ¿quién? Dios. ¿Qué le imitarías tú a Dios? Jesús es la imagen de Dios. ¿Qué te parece que le deberías imitar a Dios? Imitar es hacer ¿qué? Lo mismo. ¿Y cómo es Dios? Benigno, misericordioso, amoroso, perdonador. ¿Amén? Y aquí dice ser imitadores de Dios. Y entonces, como hijos amados. Entonces, ¿qué hizo Noé? Caminó con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Era un varón ¿qué? Perfecto. Entonces, caminar con Dios es hacer lo que hace Dios. ¿Qué tengo que hacer yo a partir de este momento y a partir de mañana? Caminar con Dios. ¿Quiero la bendición de Dios? Amén. Camina como Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Si tú caminas como Dios, entonces tendrás la bendición de Dios. ¿Amén? Porque fíjate, Dios vio que el designio de todos los hombres que estaban habitando antes del diluvio era puro designio de puro mal. ¿Sí? Y entonces aquí vemos que Él encontró a Noé. ¿Sí? Dice Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es encontrar gracia? Favor de Dios, imagínate. La meta de nosotros es hallar gracia delante de Dios. Si tú encuentras el favor de Dios, toda tu vida está solucionada. Porque Dios es todopoderoso. Amén. O sea, el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿no será poderoso para darte todo lo que necesitas aquí en esta tierra? ¿No será poderoso para proveerte de todo lo que necesitas? ¿No será poderoso para guardarte de todo mal? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos encontrar nosotros? Hallar ¿qué? Gracia. Mira, yo pienso en estas cosas como, mira, vamos hablando de versículos, en el versículo 6, Deuteronomio 6. Dice Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades ¿qué? Y buenas que tú ¿qué? Y luego dice, casas llenas de ¿qué? De todo bien, que tú no llenaste. Cisternas ya cavadas, que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. O sea, que no tuviste que labrar la tierra, que el Señor se encargó, que tú no plantaste. Y luego que comas y te sacías. Ahora, ¿cuándo te da todo esto Dios? Cuando tú caminas con Dios.
Cuando tú caminas con Dios, eres, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5, ser pues vosotros perfectos, como es nuestro Padre Celestial, que Él es perfecto. Ahora, ¿cómo era Noé? ¿Y qué halló Noé al ser gracias? ¿Y qué hallas tú cuando encuentras la gracia de Dios? Encuentras estas casas de todo bien, encuentras cisternas que tú no excavaste, viñas y olivares que no plantaste. O sea, mis hermanos, tenemos hermanos y tú y yo hemos vivido cosas sobrenaturales en las cuales te quedas admirado de cómo Dios prospera tu vida y no en tus fuerzas. Cuando está la gracia de Dios, tú no necesitas esforzarte para nada porque todo te va a venir por añadidura. Cuando tú caminas con Dios, tú te admiras de ver cómo el Señor hace las cosas a su manera, ¿no? Me recuerda mucho cuando nosotros llegamos a Cristo, que estábamos con la hipoteca de aquí de Valle de Bravo, no conocíamos al Señor. Bueno, ya lo estábamos conociendo, entonces yo oraba y le decía, Señor, Dios, dame ese trabajo para que pueda yo pagar la hipoteca, y le echaba yo ganas y no me pagaban y no salía el dinero y no salía el otro, y dice, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y el día que llegaron a cobrarnos la hipoteca, ya muy formalmente los que cobraron la famosa cartera vencida, en ese momento nos pusimos a orar, Señor, solamente yendo gracia, tú eres el Todopoderoso, ¿no? Y entonces, a los poquitos días me habla un amigo que habíamos comprado un terreno juntos y me dijo, quiero comprar la mitad de tu terreno. ¿Y qué creen? Yo le dije, sí, adelante, necesito el dinero. ¿Y en cuánto creen que me lo compró? En la misma cantidad que debía yo de la hipoteca. Y yo ya llevaba 3 años en mis fuerzas queriendo obtener el recurso para poder pagar. Y te admiras de cómo llegan las cosas, como cuando Dios te dice aquí, te voy a dar casas llenas de todo bien. Vas a estar en cisternas que tú no vas a acabar, o sea, que tú no lo vas a hacer. Tú lo único que tienes que hacer es caminar conmigo y vas a hallar gracia de parte de mí. Amén. Y es ahí donde nos tenemos que ver, porque luego a veces decimos, híjole, está muy difícil la situación, no va a alcanzar, no nos va a alcanzar el dinero para esto ni para aquello, ¿qué vamos a hacer? Nos van a correr. Tú sigue a Dios, obedece a Dios en todo, y todo te va a venir por añadidura. Amén. La clave es tú con Dios, no con los demás, tú con Dios. Amén. Si tú estás caminando con Dios como caminó Noé, hayas gracia delante de Él. ¿Por qué el apóstol Pablo en todas las cartas paulinas que escribe ya no dice que Dios los bendiga, sino lo único que dice que la gracia de Dios esté con ustedes? Pero fíjate, vamos a leer algunas nada más para poder ubicarnos muy bien. ¿Les parece que veamos 1 Corintios 1? Dice, fíjate cómo le habla primeramente a los corintios. Pablo, 1 Corintios 1:2. ¿A la iglesia de quién? ¿A la iglesia de quién? De Dios. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios. ¿Está en qué lugar? En Corintios. Es como si ahorita nos dijera el Señor, a la iglesia de Dios que está ahí en Plaza Valle, ¿no? A la iglesia de Dios que está ahí en Industria 62, ahí junto al Hospital López Mateos, a esa iglesia donde nos reunimos, ¿sí? A los santificados
Porque estamos, ¿qué? Santificados en Cristo. Llamados a ser, ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y luego, ¿qué dice Pablo? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora ve al final de Corintios. Vamos al último versículo de Corintios. Primera de Corintios 16, 23. La gracia del Señor esté con vosotros. ¿Sí? Y segunda de Corintios 1, 2, ¿qué dice? Gracia y paz a vosotros. Ahora ve cómo termina segunda de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, en 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así es que a mí una parte que veo que Pablo nos desea que la gracia esté con quién. Si tienes la gracia, vas a tener todo. Amén. Vas a tener todo. Entonces, veamos otra persona que caminó con Dios. Aquí lo tenemos aquí en mismo Génesis 5. Dice Génesis 5, 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc ¿con quién? Dios. Dice, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó ¿qué? Dios. Ahora, Génesis 6, 9. Regresando a Noé. Noé era un varón que justo, era perfecto en sus generaciones. Y aquí cuando yo leo en sus generaciones, yo no sé si Noé haya caminado exactamente como Dios, pero era perfecto en sus generaciones. O sea, ¿comparado con quién? Con todos los que estaban ahí. Porque era perfecto en sus generaciones. ¿Sí? Con Dios caminó Noé. Ahora, ¿quiénes entraron en el arca? Noé, Sus hijos. Sientan café. así es. Entraron en el arca Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Sí? Mira, déjame buscarlo ahorita. Dice, ¿7:13? Dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos en el arca. ¿Eran hijos de Noé? ¿Era la esposa de Noé? ¿Los que entraron en el arca? ¿Sí? ¿Amén?
Lo impresionante que yo quería ayer compartir, que no se logró, es que ¿qué sucedieron con las generaciones de Noé? Recuerda que Noé era un varón que justo, perfecto, caminó con Dios. Por consiguiente, sus hijos, dice Génesis 10, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Las generaciones de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Y empieza diciendo aquí, los hijos de Jafet fue Gomer, Magog, Idmadán, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y después viene con el hijo Gomer. Y después Gomer tuvo Askenaz, a Rifat, a Torgoma, y así los va desarrollando a cada uno de ellos, ¿sí? A todos los hijos de Noé, ¿sí? Y entonces dice aquí, ¿qué pasó con estas generaciones? ¿Sí? Fíjate, Génesis 10:15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Versículo 16. ¿A quién engendró? Al Jebuseo, al Amorreo, al Jerseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Ardeo, al Semareo y al Amateo. ¿Quiénes eran estas personas? Hijos de... Ajá. ¿Y a quién destruyó Dios en todas las batallas que vemos que se dio con el mismo Moisés? ¿A quién destruyó? A ellos, A ellos. A estos mismos, ¿sí? Al amorreo, al hebeo, a esos mismos, al cananeo. ¿No son los mismos que mencionan que son los que destruyen? ¿Y ellos quiénes son? ¿Los hijos de quién? ¿De Noé? Eran los hijos de Noé. Pero si Noé era un varón justo, caminó con Dios. Ahora, eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos la decisión de caminar con Dios o no caminar con Dios. ¿Qué vieron los hijos de Noé? Jafet, Cam y Sem. ¿Qué vieron desde niños? Que Noé caminaba ¿cómo? Caminaba con Dios. ¿Y cómo sus generaciones? Después ahora Dios las destruye. Ese es el punto de lo que ayer Dios me puso, ¿no? O sea, qué impresionante ver que encuentras una persona como Noé o una persona como fue También Elí, ¿no? También Elí, ¿no? Sacerdote Elí. Así es. Sí. También era, No. caminaba bien, ¿no? Y ahora, cuando ves los reyes y dices, este rey hizo lo bueno de los ojos de Dios. Y este rey que siguió, hijo del hombre. Samuel, el profeta, su hijo creo que no caminó muy bien. Así es. Y Samuel se andaba bien. ¿Qué quiere decir que hay un libre qué? Entonces, ¿de quién depende ser bendecido? Lo mismo. Es más, en una familia, unos padres pueden tener 5 o 7 hijos y cada hijo es diferente. ¿Y de qué depende? De cada hijo. Lo que a mí me impresiona
¿Dónde volvió a encontrar a alguien Dios que le pudiera servir? Después de Noé. ¿Hasta Abraham? Porque Abraham, ¿de quién venía? Mira, vamos aquí a Génesis 11. Dice Génesis 11:10: estas son las generaciones de Sem. A la edad de 100 años engendró a Safat 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arphaxad 500 años, engendró hijos e hijas. Y luego vienen ya todos los que fueron las generaciones de Sem. ¿Quién era Sem? ¿Hijo de quién? De Noé. Hijo de Noé. Y ahora vemos las generaciones de Sem y ver al versículo 25. Y vivió Nacor después que engendró ¿a quién? A Tare. 119 años y engendró hijos e hijas. Ese es el papá. Tare vivió 70 años y engendró ¿a quién? Y a Harán. Entonces estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Entonces, ¿de dónde venía Abraham? De Sem. De Sem. Hasta que Dios encontró otra persona que le pudiera ¿qué? Servir. ¿Qué está buscando Dios? ¿Quién le obedece? Dios está buscando a quien le obedezca. Y además el galardón es grande. Porque vemos que cuando decidimos nosotros decidimos obedecer a Dios, entonces Dios nos da casas llenas de todo bien. Nos da cisternas que no cavamos. Nos da el alimento y todo lo que necesitamos, todo nos da Él. Por eso Pablo dice algo importantísimo: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira, vamos aquí a Filipenses. Dice Filipenses que es 4:18, ¿no? 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo ¿qué? ¿Cómo está Pablo? ¿Quién? Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. ¿De parte de quién recibió las cosas? Porque fíjate que el dinero no llega del cielo. Las cosas llegan a través de alguien. A veces Dios usa a los mismos injustos para que tú seas bendecido. A veces el dinero de los injustos es para los justos. Aquí dice que lo recibió de sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice en el 19: mi Dios pues suplirá ¿qué? Todo lo que os falta, y todo viene conforme a sus ¿qué? Conforme a sus riquezas en gloria. Y esto a mí me hace cambiar un poco la manera de pensar de tantos años de querer sacar las cosas
en nuestras fuerzas, ¿no? Porque cuando de repente a lo mejor dices, a lo mejor mi negocio está mal ubicado, ¿no? A lo mejor estoy en un puesto donde ya cambiaron las cosas, yo necesito hacer cambios. Mira, tú camina con Dios y Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Caminar con Dios. Pese lo que pese, es caminar con Dios. Si tú caminas con Dios, a mí me impresiona ese versículo de Deuteronomio 6. Dice, te voy a poner en casas que tú no hiciste, en ciudades que tú no edificaste. Y así sucede, mis hermanos. Las cosas llegan de una manera milagrosa. De una manera milagrosa, tú empiezas a recibir todas las cosas. ¿Cuánto más nosotros, que somos hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo, y que Dios nos dio al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y para que nos esté transformando día con día? A mí me llama la atención que Noé, varón justo, camina con Dios, era perfecto en sus generaciones, y todas sus generaciones que vinieron después de él son las mismas que destruye Dios. Las mismas que destruye Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tiene libre, decide si camina con Dios o no camina con Dios. Si tú caminas con Dios, tú prepárate para ser prosperado en todas las cosas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como algo muy importante que le interesa a Dios, que prospere tu alma. Que prospere ¿qué? Tu alma, porque tu alma es la que tienes que salvar. Amén. Es que el deseo de Dios es ese, amado, yo deseo, pero me impresiona la palabra, yo deseo. O sea, ¿es un deseo de quién? De Dios. Es como cuando tú dices, yo deseo que te vaya bien. Si no te va bien, pues yo lo deseaba, pero ni modo. Entonces, ¿el deseo qué es algo? ¿Es algo que es hecho? No. Es algo que es como decir, yo deseo que te pases un buen cumpleaños, ¿no? Y a lo mejor no te pasas un buen cumpleaños, pero alguien tuvo el deseo. Por eso Dios dice, vamos aquí a la tercera de Juan. Ya depende de uno, ¿no? Exacto. Tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿De quién depende de que seas prosperado? De ti. Y que tengas salud. La salud también es un deseo. Es un deseo. Es un buen anhelo. Pero ¿de quién depende ser sano? De nosotros. Si tú le crees a Dios, Dios ya te sanó hace 2000 años. Entonces ya no. El deseo de Dios es que tú seas sano. Pero ¿de quién depende ser sano? De ti. Depende de tu fe. ¿Qué fue? Lo que Dios le dijo a la mujer del flujo de sangre.
hija, ¿tu fe? ¿De quién dependió la sanidad? De la mujer, en creer en Dios. ¿Dios es poderoso para haberla sanado? Entonces, ¿tu sanidad de qué depende? De tu fe. Es como cuando tú lees aquí en el libro de Romanos 8, Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos ¿qué? ¿Qué está esperando Dios? Que tú venzas, ¿no? Porque en esperanza fuimos ¿qué? Salvos. Así es que veamos cuánta gente murió de las generaciones de Noé. Cuando ves historias de las batallas y que dicen las cantidades de personas que murieron y los mataron a filo de espadas, ¿cuántos fueron? Miles. Miles murieron. ¿Cómo puede llegar a suceder que miles o millones se vayan al lago de fuego? ¿De quién depende la salvación? Pues de nosotros, porque si yo leo Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando tú le estás compartiendo a un familiar, a un hijo, a un padre, a un vecino, a quien quieras, ¿de quién depende ser salvo? De la persona. Yo sé que nadie llega a Cristo si el Padre no le llama, o sea, pero también el Señor dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es que no depende de que tú desciendas de un justo. Todos estos dependían de un hombre justo que era Noé y caminaba con Dios y era perfecto. Yo me pregunto si sus hijos Cam, Seth y Jafet fueron perfectos, a pesar de que vieron a su papá caminar en fe, ¿no? Imagínate cuando lo vieron el papá haciendo el arca, ¿no? ¿Qué estás haciendo, papá? Dios me dijo. Y yo le creo a Dios. Por eso halló gracia. Pero todas esas generaciones, porque dice, y de fulano vino y vino el Jebuseo y el cananeo. Ay, Señor, entonces ellos son generaciones de Noé. Y ellos no caminaron con Dios. Así es que, y lo vemos con el pueblo israelita. Es un Josué que dice en el libro de Jueces que después de que murió Josué, ya las siguientes generaciones no siguieron a Dios. Y Dios los puso jueces. ¿Pero por qué no caminaron con Dios si sus padres vieron que sus abuelos, tatarabuelos cruzaron el mar, sus padres cruzaron el río Jordán y vieron todas las batallas que ganó su abuelo o su antecesor Josué, ¿no? ¿Por qué no caminar con él?
Bueno, no vayamos lejos. Un Salomón que vio a su padre cómo adoraba a Dios y él mismo le hace el templo a Dios y está entregadísimo, y al final falló. ¿De quién dependió fallar? De Salomón. Y le dividió al pueblo israelita el Señor. Pero además ya al principio Dios le dice: por cuanto pediste sabiduría y no riquezas, te voy a dar muchas riquezas, Salomón. O sea, Dios estaba con Salomón. Luego, ¿qué sucedió? Después le dice: por amor a tu padre voy a respetar el reino. Por amor a tu padre, pero no a ti. Por amor a tu padre. ¿Dios te puede amar por tu obediencia? Sí. Amén. Por amor a tu obediencia te voy a bendecir. Y te bendeciré grandemente. ¿De quién depende todo? Nosotros. De nosotros. Amén. Dice que de los hijos de Cam también salió Nínive, los asirios. Los asirios, los de Nínive que Dios que fueron a Dios Lucía. Entonces es interesante ver todo el tipo de personas que vinieron después pero son de Noé, o sea, claro, son de Noé, de los hijos de Noé y de las esposas de los hijos de Noé, ¿no? Pero lo que está interesante de ver en estas historias es de que de ti depende que te vaya bien. De ti depende no alejarte de Dios. De ti depende no enfriarte de Dios. De ti depende tu prosperidad. De ti depende la comunión con Dios. De ti depende que te vaya bien. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Yo me gozo de algunos hermanos que los he visto llegar y cómo Dios los va prosperando y prosperando, que hasta con mucho gozo dan sus noticias, y Dios nos bendijo con un departamento nuevo, y Dios nos bendijo con esto, y Dios nos está bendiciendo y estamos muy contentos, ¿sí? Y me da carga saber que algunos hermanos que no empiezan a ser prosperados porque se aferran a sus ideas, a ideas de que yo no diezmo, yo no obedezco en esto, yo voy de vez en cuando, a mí me es suficiente con una vez al mes, y las cosas van de mal en peor. Pero aquellos que vienen y obedecen a Dios en todo lo que Él ordena, entonces vienen a ser prosperados en todas las áreas. En todas las áreas. Y empiezan a recibir milagrosamente las cosas. Es que no consigo trabajo, es que no hay trabajo. Tú obedece a Dios y se van a abrir las puertas en los lugares menos inhóspitos que te puedas imaginar, porque Dios te da todo por añadidura. Recuerda esa frase del apóstol Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie los que podamos ahorita, aquí que estamos en esta reunión. Tú que estás ahí comunicado, vamos a orar y dile: Señor, mi voluntad tiene todo que ver. Mi voluntad tiene todo que ver. Yo quiero ser prosperado en todas las cosas. Yo quiero recibir de ti todo. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi sanador, tú eres mi protector, tú eres mi Dios de paz, tú eres mi consolador,
Tú eres todo, mi Señor Jesucristo. Padre mío, gracias, Señor, por hacerme entender que todo depende de ti, Señor. Si tú creaste los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, Señor, ¿cuánto más nos podrás bendecir, Señor? Como nos dijiste, Señor, hombres de poca fe, confiemos en ti, Señor, en todas las cosas. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de beber? Tú todo nos los das por añadidura. Tú nos dijiste, Señor, busca primero el reino de Dios. Camina conmigo y sé perfecto. Y todo nos los das por añadidura. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios que suple todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues buenas noches a todos. Qué bueno que pudimos dar esa clase de ayer el día de hoy, ¿no? Amén. Bendiciones. Bye. Saluditos a todos. Los amamos, mi esposa y yo. Y la iglesia también se despide de ustedes. Amén. Amén. Sobre